suscríbete. Elimination Chamber ya ha quedado en el espejo retrovisor, y con esto, oficialmente estamos en el camino a WrestleMania 40. Aprovechando el inicio de la mejor etapa del año, nos pondremos con temática del show de shows en el canal. Inauguraremos esta época recordando, porque vamos a hablar de uno de los eventos que personalmente encuentro más fascinantes en la historia de la WWE. WrestleMania 38 llegó en uno de los periodos más caóticos en la historia de la empresa, con muchas historias a su alrededor, convirtiéndolo en un show digno de los libros de la infamia y de la historia al mismo tiempo. Historias mal construidas, dream matches, inexplicables combates y la autoproclamada lucha más grande en la historia de WrestleMania. Todo esto y más veremos en este video, ya que hoy, en F24, recordaremos la bizarra historia del estupendo WrestleMania 38. Oficialmente, ya somos 10.000 personas las que estamos en el tren de F24, y ¿qué creen? Este no se va a detener aquí, por lo que si eres parte del 95% de las personas que no se han suscrito al canal, mi recomendación es que te suscribas, para que puedas unirte a esta maravillosa comunidad. Ahora sí, comencemos con el tema. WrestleMania 38 se celebró las noches del 2 y del 3 de abril del 2022 desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Se trata del tercer show de shows en ser celebrado en 2 noches diferentes, y el primero de estos en permitir la entrada al público a capacidad completa. Con estas circunstancias en mente, sumado a lo grande del estadio en donde se llevaría a cabo el evento, uno esperaría una de las carteleras más grandes en la historia de la empresa. Lamentablemente, entre despidos, lesiones, cambios en el guión y algunas decisiones cuestionables, la cartelera fue muy diferente a lo que se planeaba originalmente. Muchos de los combates no contaban con una historia digna de WrestleMania, con construcciones repentinas y sin la grandeza de un show de shows. Luchas como los Usos contra Rick Books y Shinsuke Nakamura, los Brawling Brutes contra The New Day, Omos contra Bobby Lashley y el combate por equipos entre los Misterios y el dúo de The Miz y Logan Paul muy apenas tenían una historia que las unía. La falta de historias en la baja cartelera era notoria, con muchos combates que no quedaban en un evento pay-per-view, mucho menos en WrestleMania. La bancarrota creativa de la WWE era notable, y en un show como este, eso era inadmisible. Otro aspecto recordado como infame de este show es su trato hacia los campeonatos de la media cartelera, ya que ni el campeonato intercontinental ni el de los Estados Unidos fueron defendidos en ninguna de las 2 noches del evento. Ninguno de los 2 campeones apareció tan siquiera en el show de shows, con el campeón de los Estados Unidos Finn Balor perdiendo en la batalla real de Andre the Giant, y el campeón intercontinental Ricochet defendiendo su título ante Ángel Garza y Humberto Carrillo, ambos en el SmackDown de una noche antes. Luego de años de retos abiertos, campeones prestigiosos y combates de gran nivel, las históricas preseas caían a su punto más bajo, al ni siquiera ser consideradas para formar parte de un show de 2 noches y con 13 luchas. Las ausencias de Balor y Ricochet se unieron a las de luchadores como Damian Priest, Jinder Mahal, Apollo Crews y de los Dirty Dogs, quienes aparecerían en el evento Stand and Deliver de NXT en la mañana del sábado de WrestleMania. Con estos factores externos teniendo su mención, es hora de pasar a las historias principales del show, siendo 9 las historias que se sintieron con una construcción un poco más grande que las demás, aunque incluso con esto, algunos de estos combates no parecían de WrestleMania en lo absoluto. Empezaremos precisamente con uno de los ejemplos principales para cuando se habla de combates raros en la historia de WrestleMania, ya que Drew McIntyre, quien había estado en combates por el campeonato de la WWE en los 2 años previos, se enfrentaría a Happy Corbin. El feudo comenzó a finales de 2021, involucrando a Corbin, a su aliado Madcap Moss, a Drew McIntyre y a Jeff Hardy, aunque tras la salida del enigma carismático de la empresa, este pasaría a ser un feudo entre el dúo alegre y el guerrero escocés. Moss y Corbin atacarían a McIntyre en Day One, con el ex campeón de la WWE vengándose en su regreso en el Royal Rumble. Todo se basaría en chistes, imitaciones malas, la espada de Drew y una lucha sin descalificación en Elimination Chamber entre McIntyre y Moss. Corbin no podría escapar más, ya que en WrestleMania se vería las caras contra la estrella internacional, en una lucha que fue vista como un desperdicio de Drew,
quien debió de haber hecho algo mejor en una noche como esta. La lucha no fue nada de otro mundo, sólida pero no grandiosa, con el momento más importante siendo la supervivencia de McIntyre al End of Days, convirtiéndose así en el primer luchador en sobrevivir al finisher de Corbin. Una distracción accidental de Madcap y una Claymore después, Drew se llevaría una victoria en el Show de Shows, celebrándola atacando con una espada a unas cuerdas. El 1 de enero, el actor Johnny Knoxville, conocido por las locuras que realizaba con el elenco de Jackass, anunció sus intenciones de entrar al Royal Rumble, clasificándose oficialmente al combate unos días después, tras lanzar a Sami Zayn por encima de la tercera cuerda. Knoxville no duraría mucho en la batalla real, pero el mismo Zayn se encargaría de eliminarlo, creyendo que de esta manera le enseñaría a Knoxville a no entrar en su mundo. Zayn decidiría darle una cucharada de su propio chocolate a su rival, invadiendo la premiere de la película Jackass Forever, de la cual fue removido a la fuerza. El maestro estratega seguiría buscando venganza, ganando el campeonato intercontinental en el camino, aunque lo perdería solo un par de semanas después, tras que Knoxville le costara un combate ante Ricochet. La guerra llevaría a Sami molestando vía mensajes de texto a Knoxville, quien en respuesta a las constantes molestias, terminaría volando un pequeño avión con el número telefónico de Sami por todo Los Ángeles. Todo esto terminaría en una lucha sin descalificación en WrestleMania, que no fue tanto una lucha, sino una de las peleas más entretenidas en la historia del Show de Shows. Manos gigantes, bolas de boliche, Party Boy, Wee-Man y trampas de ratón gigantes le dieron la victoria a Knoxville, quien de esta forma le daba a Sami la peor humillación de toda su carrera. Luego de terminar un poco memorable feudo contra The Miz, Edge hizo su regreso en la edición del 21 de febrero de Monday Night Raw, dando un reto abierto para cualquiera que quisiera convertirse en una leyenda con una lucha ante él en WrestleMania. El reto sería contestado por AJ Styles, confirmando de esta manera una de las luchas más esperadas en la historia de este deporte. La historia era muy simple, por lo que algunos cambios inesperados se dieron en el camino. El principal de estos fue el heel turn de Edge, quien atacó a Styles y se transformó en una versión nunca antes vista de sí mismo. Con el ego por las nubes y a sabiendas de su estatus de leyenda, Edge deseaba encontrarse con el Fenomenal en la cima de la montaña de la omnipotencia, para vencerlo e iniciar una nueva historia para sí mismo. Edge contra Styles no fue la lucha que muchos esperaban, no alcanzando las alturas que ambos luchadores prometían. El final de la lucha dio indicios de algo más grande en el camino, ya que Damian Priest le costó el combate a Styles, uniéndose a Edge y formando una agrupación que eventualmente sería conocida como The Judgment Day. El 3 de marzo, Pat McAfee tendría la oportunidad de entrevistar a Mr. McMahon en su programa, The Pat McAfee Show. En esta entrevista, además de ver un lado del jefe de jefes que no se veía con regularidad, McMahon le dio una oportunidad dorada al expateador de los Indianapolis Colts, diciéndole que se subiría al ring en WrestleMania contra un oponente a revelarse en un futuro. McAfee aceptó sin dudarlo y eventualmente conocería que su rival sería Austin Theory, el aprendiz del jefe que lucía destinado a un empuje estratosférico. McAfee buscaba cumplir uno de sus más grandes sueños al competir en el Show de Shows, mientras que el joven Theory haría su debut individual en el escenario más grande de todos, dándonos así una receta para una lucha histórica. La noche del show haría todavía más grande este combate, con Theory siendo presentado por McMahon como un futuro campeón mundial, y McAfee entrando con las porristas de los Vaqueros de Dallas y Seven Nation Army sonando en todo el estadio. Ambos procederían a dar una de las luchas más infravaloradas en la historia del evento, a mi gusto, con McAfee llevándose la victoria, iniciando así una celebración que fue interrumpida por el mismo McMahon. Esto llevaría inmediatamente después a una de las luchas más bizarras en la historia de todo, ya que el jefe de 76 años se subió al ring con un expateador de la NFL y lo venció gracias a la ayuda de su protegido. Todo esto tendría una última interrupción, la de Stone Cold Steve Austin, quien abriría una última lata pateatraseros para su jefe, despidiendo a su archienemigo de WrestleMania con la peor stunner de todos los tiempos. La escena titular femenina fue uno de los temas a seguir principales en WrestleMania 38. El regreso de Ronda Rousey en el Royal Rumble cambió muchas de las ideas que se tenían para las luchas titulares,
con todo apuntando a la esperada lucha entre Rousey y Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw. Este combate sería insinuado la noche siguiente del Rumble, aunque la WWE terminaría tomando la ruta alterna, con Rousey retando a Charlotte Flair por el campeonato de SmackDown y Becky Lynch defendiendo su título contra Bianca Belair en una revancha de SummerSlam 2021. Lynch y Belair terminarían dando uno de los mejores combates de todo el fin de semana, con el talento de ambas siendo exponenciado mutuamente. Belair se llevaría la lucha, poniéndole fin al largo reinado de Big Time Bex en la cima. El otro combate fue todo lo contrario, ya que Rousey y Flair no cumplieron con las expectativas, en una lucha que no fue bien recibida. La acción no convenció y el resultado fue muy decepcionante, con Charlotte reteniendo el campeonato de manera sorpresiva tras una distracción de Rousey con el referee de la lucha. La noche 1 de WrestleMania tendría un cierre un poco diferente, ya que en la posición estelar no se anunciaba un combate, sino un segmento. El KO Show más grande de la historia recibiría a Stone Cold Steve Austin como invitado, tras las constantes provocaciones del Prize Fighter a lo largo de las semanas. Durante la previa al show, Kevin Owens comenzó a hablar sobre lo mucho que odiaba al estado de Texas, burlándose de este en cualquier oportunidad que tuviera, y argumentando que se sentía decepcionado de que WrestleMania se celebrara en un lugar como ese. Owens, junto a su compañero de equipo Seth Rollins, se encontraban en búsqueda de un lugar para WrestleMania, por lo que buscarían los campeonatos por equipos de Raw en una triple amenaza, que incluyó a RK Bro y a los campeones Alpha Academy. Randy Orton y Riddle terminarían recuperando los campeonatos, por lo que Owens y Rollins habían perdido el último tren hacia el show de shows, llevando al canadiense a pensar más allá de lo común para ganarse un lugar en el evento. Owens hizo un llamado para Stone Cold, retándolo a aparecer en WrestleMania para poder lastimarlo en frente de su público. Austin aceptaría el reto en un video subido a redes sociales, y luego de algunas semanas con segmentos bastante buenos, llegó el evento estelar. Owens y Austin se sentaron a platicar, hasta que el nacido en Montreal reveló que la invitación se había realizado con las intenciones de ganchar a Austin para que tuviera un último combate. Austin contra Owens cerró WrestleMania 38, o al menos su noche 1, con la estrella de la Attitude Era luciendo mucho mejor de lo que todos esperaban. La guerra de Stunners terminó con la victoria de la serpiente de cascabel, y un Kevin Owens que por más odio a Texas que tuviera, consiguió exactamente lo que quería, un momento inolvidable en WrestleMania. Kevin Owens encontró su lugar en WrestleMania tras retar a Stone Cold, pero su compañero de equipo, Seth Rollins, se encontraba perdido tras haber dejado ir aquella oportunidad por los campeonatos por equipos. El último boleto a WrestleMania había sido entregado, y el visionario no había logrado conseguir uno, por lo que en las semanas previas al show de shows, convertiría el conseguir un combate para ese fin de semana en su misión principal. El 14 de marzo, Rollins desafió a Kevin Owens a un combate, con el ganador teniendo a Stone Cold como invitado para su talk show en WrestleMania. Owens ganó aquella lucha, perdiendo Rollins una oportunidad más. El 21 del mismo mes, una semana después, Rollins retaría a AJ Styles, con su lucha ante Edge en juego, aunque el omnipotente veterano forzó una descalificación para el fenomenal, manteniendo así su combate intacto. Rollins, totalmente frustrado tras haber perdido su última oportunidad, tomó un micrófono y declaró que en caso de no conseguir una lucha para WrestleMania, él se encargaría de que Raw no sucediera una semana después. Por ende, sería citado una semana después por Mr. McMahon, quien le concedió sus deseos al revolucionario. Rollins enfrentaría a un rival elegido personalmente por el jefe en WrestleMania, siendo la identidad de este revelada en el momento de su introducción. Seth Rollins logró construir una lucha para WrestleMania por su cuenta, por lo que llegada la hora, esta lucha era una de las más esperadas de todo el fin de semana. El rival sería de alto calibre, ya que Cody Rhodes haría su regreso tras 6 años fuera de la empresa, y después de un par de meses de su salida de All Elite Wrestling. El hype por la llegada de Cody se hizo más grande con el clásico que dieron Rhodes y Rollins en Arlington, con la pesadilla americana venciendo al antiguo miembro de The Shield, quien al igual que su compañero, salieron perdiendo de sus momentos WrestleMania. El fin de semana cerró con una lucha que cambió por completo el futuro de la WWE.
He tocado este tema ya antes en el canal, pero el efecto mariposa que se da desde la cancelación del combate entre Brock Lesnar y Roman Reigns en Day One tiene serias ramificaciones que siguen afectando a la WWE hasta el día de hoy. Uno de los cambios principales fue la conquista del campeonato de la WWE de Brock Lesnar y la unificación de los campeonatos de la WWE Universal en el evento estelar del Show de Shows. Catalogada como la lucha más grande en la historia de WrestleMania, Reigns y Lesnar cerrarían su extensa rivalidad definiendo al primer campeón indiscutible universal en el evento estelar del fin de semana. La Guerra de Titanes vio involucrado a The Bloodline y a Paul Heyman en el medio de todo este choque, aunque con la renovada actitud de la bestia y el histórico reinado de Reigns, muchos esperaban que este combate se pareciera más al de WrestleMania 31 que al de WrestleMania 34. La lucha terminó decepcionando, con el jefe tribal venciendo a la bestia vaquera en una lucha típica de estos dos. Reigns salió de Texas como doble campeón, defendiendo su cetro exitosamente por segundo WrestleMania consecutivo. Tanto en lo bueno como en lo malo, WrestleMania 38 va a pasar a los libros de historia. Este se trata del último show de shows buqueado por Vince McMahon, quien abandonaría la empresa a mediados del 2022. Mucha de la transición que vivía la compañía en esta época tenía que ver con él, por lo que este show se encuentra existiendo en una burbuja bastante atípica, teniendo como protagonistas a un roster lleno de talento joven como Rick Books, Austin Theory y Madcap Moss, quienes perderían importancia para la nueva dirección que tomaría la WWE con Triple H. En esta burbuja también encontramos a algunos personajes, como Kevin Owens adicto a las mentiras, Big Time Bex, Edge Hill y Happy Corbin, que se han vuelto sinónimos de esta época, ya que serían desechados prácticamente al instante por Triple H y su régimen. Curiosamente, también podemos observar la llegada de dos partes importantes de esta nueva dirección en este show, con el debut de Logan Paul y el regreso de Cody Rhodes, ambos luchadores con posición alta en el tótem de la WWE actual. Con todo esto en mente y todo lo sucedido en las dos noches, WrestleMania 38 pasará a la historia como un show fascinante, un poco bizarro, pero sin duda estupendo.